Lucas, el Evangelio según San Lucas. Vamos a estar leyendo el capítulo 24, el versículo 13. Gloria a Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a estar leyendo el versículo 13. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Rey, gloria a nuestro amado. Esta charla la hemos titulado "Nos parecemos a los dos caminos de Emaús". O sea, nos parecemos así a los dos que iban de camino a Emaús. Iban dos. Después de la muerte de nuestro Señor, después de la crucifixión de nuestro Señor, hay dos que se devuelven y tienen una conversación durante el camino, dice la Biblia. Y la conversación que ellos tenían era una conversación bastante triste. ¿Y qué quiero decir con esta de la conversación triste? Conversaciones que son alegres, hay conversaciones que son tristes, hay conversaciones que uno en medio de esas conversaciones hasta lo hacen llorar a uno. Y ellos iban hablando de algo que había pasado en Jerusalén. Leámoslo, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, el versículo 13, dice la palabra del Señor: He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces vamos a empezar a detenernos y vamos a ir empezando a desarrollar. Hay dos que iban por un camino, y no solamente los unía el mismo camino, sino los unía ¿qué? La misma conversación. ¿Y qué hablaban ellos? Dice la Biblia que ellos hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían ¿qué? Acontecido ¿qué? ¿En dónde? En Jerusalén. Había un tema central. Ahora, yo le hago una pregunta en esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Cuál ha sido el tema central en este tiempo? ¿Cuál ha sido la conversación en este tiempo de todos nosotros? Al comienzo de esta pandemia fue el virus. Ya llegó yo recuerdo que cuando empezó esta pandemia, había algunos colombianos en la China, ¿se acuerdan? Y el gobierno mandó un avión humanitario para traerlos. Y había personas que decían: ¿y para qué los trajeron? No se pusieron bravos con el gobierno. ¿Para qué los iban a traer? Y empezó la conversación, y empezaba el tema del virus. El tema, usted llegaba a cualquier lado y que llaman tanto, las noticias va subiendo. Me parecía así como cuando había como en los Juegos Olímpicos. Estados Unidos lleva 34 medallas de oro. Colombia no lleva ninguna, ocupa tal puesto. Y se hablaba, Colombia va en el 7º puesto, Colombia va en el 8º puesto, en Colombia tanto, y empezaba a decir: y Colombia está superando. Esas eran las noticias, la conversación de todo lo que está pasando. Pero lo más tremendo es que esa conversación se escuchaba entre nosotros, entre los cristianos. Todo el pueblo, la gran mayoría de cristianos atemorizados, asustados. Dios está llegando, que el vecino ya le dio, que el otro, y empieza uno a averiguar, conocidos, y nos enfocamos en esa conversación, todo lo que estaba pasando. Estos dos hombres iban hablando de todo lo que había acontecido. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y qué había acontecido en Jerusalén? ¿Qué había acontecido? Que habían crucificado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero parece que la conversación de ellos no es una conversación esperanzadora, sino una conversación de ¿qué? De tristeza. La misma conversación del pueblo de Dios en este tiempo.
La conversación de ellos era más o menos así, yo pienso que era así. Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y yo creo que ellos decían era, y ese hombre tan bueno que era, ese hombre, los milagros que hacía. ¿Te acuerdas cuando resucitó al hijo de esa viuda de Naín? ¿Te acuerdas cuando multiplicó los peces y los panes? Yo creo que eso hablaban. ¿Qué mal le hacía ese hombre a la humanidad? Pero ¿por qué lo tenían que matar? Lo bueno nunca dura. Imagino que dirían así. Y a esos que son malos, si andan por ahí, pero el bueno siempre se va rápido. Bueno, me imagino que ellos decían, ¿qué hacemos? El mundo está ¿qué? Pervertido, la gente es terrible. ¿Qué hacemos? Vámonos para nuestra aldea, vámonos a estar allá con nuestra familia. Dios nos ayude. Pero la conversación de ellos no era una conversación de esperanza. Era una conversación de desánimo, de derrota. Hoy puedo encontrar muchos hermanos en la fe con conversaciones de derrota. ¿Qué hacemos? Terrible lo que está pasando. Asustados. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros somos más que vencedores en Cristo que Jesús. La iglesia no puede estar así temblando de miedo. La iglesia debe estar fortalecida en el Señor, confiando en su Señor y sabiendo que el Señor guarda su iglesia, guarda sus escogidos. Amén. Yo lo creo. Y que como dijo el apóstol Pablo, si muero, muero es para la gloria del Señor. Si vivo, vivo para la gloria de Dios. Amén. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces la conversación de ellos era así. Pero hay algo que me impacta. Mire lo que dice. Sucedió, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, note la palabra discutían entre sí. Parece que no había un acuerdo en la conversación. Discutían entre sí. Hoy encontramos muchos cristianos, muchos pastores, entre pastores discutiendo entre sí por todo lo que se está viviendo. ¿Es así o no es así? Hay algunos, escúcheme bien, que yo he visto en las redes sociales, discusiones entre hermanos. Y he visto que algunos dicen, ¿y dónde están los que hacían milagros? Pues que vayan y oren los que hacían milagros por todos los que están enfermos y los levanten y los sanen. ¿Dónde están esos? Los llaman los milagreros. ¿Dónde están esos? Decían así. Y otros decían, pero no podemos hablar así, porque el que sana y el que levanta es Jesucristo. Y empezaban ahí las contiendas, y unos sacaban textos bíblicos y el otro sacaba otro texto bíblico, y así se la pasaba. Entre el pueblo de Dios no ha habido acuerdo. Si usted en este momento se reúne con otros hermanos y les dice, ¿por qué cree que está pasando esto? Uno tiene una visión de lo que está pasando y el otro tiene otra visión, pero la verdad nunca se van a poner de acuerdo qué es lo que está pasando. Pero sí hay algo en la Biblia, en la palabra del Señor, sí me habla de unos hombres de la Biblia que conocían bien los tiempos. Y yo sí creo que sí hay cristianos, sí hay hijos de Dios que conocen bien el tiempo que estamos viviendo. Y dicen, este es el tiempo que estamos viviendo, y me atrevo a decir que dicen que está profetizado en la Biblia, sino que no lo saben, digamos, explicar. Pero no había un acuerdo, dice, discutían entre sí. Pero hay algo que me impacta, lo que dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba, ¿con quién? Con ellos. Estaban hablando de una persona que había sido crucificada, de una persona buena, digámoslo así, que había muerto, y mientras que ellos tenían en la mente, escúchenme bien, de esa persona muerta, ellos tenían en su mente de que había muerto ese hombre, ese muerto, escúchenme bien, que ellos tenían en su mente,
caminaba con ellos. Lo que ellos pensaban que había muerto, no había muerto, sino que vivía y que caminaba con ellos. Ellos hablaban de desesperanza, pero el mismo Señor tiene que caminar con ellos, y mientras que en la mente de ellos había muerte, había derrota, había tristeza, el Señor mismo caminaba con ellos. Déjame decirte algo, que mientras que en tu mente haya tristeza, haya abatimiento, haya esa desesperanza, eso es lo que tú estás viendo a tu alrededor, pero no te has dado cuenta de quién es el que camina a tu lado, quién es el que te va llevando y que te va diciendo: tranquilo, yo estoy contigo. El que crea en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Y aquí nos dice la palabra del Señor, la palabra de Dios dice que Jesús caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, dice versículo 16, estaban ¿qué? Velados para que no le ¿qué? Para que no le conociesen. Hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros honestamente nos hemos sentido solos, abandonados? Sí, nos hemos sentido así. Y a veces nos sentimos así como que eso se vuelve grande en nosotros. Decimos: no, es que finalmente estoy solo. Parece que nuestros ojos estuvieran, como dice la palabra del Señor aquí, velados. No, dígale a la persona que está a su lado, y es así, dígale: no, tú no estás solo. Jesús siempre ha caminado a tu lado, sino que tú no le has visto. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Cierto que sí? Jesús siempre ha caminado a nuestro lado, sino que ¿qué? Sino que nosotros estamos ciegos. Porque, escúcheme bien, abrimos más nuestros ojos para ver lo natural que para ver lo celestial. Y la Biblia dice que esto natural va a perecer. O sea, esto que usted ve no es tan eterno como lo es lo espiritual. ¿Sabe qué es más eterno? Lo espiritual. Todo esto va a desaparecer, pero lo espiritual siempre va a permanecer. Entonces dice la Biblia, y les dijo: ¿qué pláticas son esta que tenéis entre vosotros mientras caminabas? Y note la palabra: ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que están hablando? Lo que les pregunta el Señor: ¿qué están hablando? Y segundo, esa conversación los había puesto ¿qué? Tristes. Es tan doloroso, mi amado hermano, y les digo a cada uno de ustedes, ver una persona triste, ver una persona desanimada, una persona triste. Se lo voy a decir así: es como un balón desinflado. Ustedes conocen los balones y saben que cuando un balón está lleno de aire, si usted no lo pisa bien, ¿qué pasa? Se cae, ¿cierto? Pero si está desinflado, ¿qué? Pobre baloncito, ¿sí o no? Parece que la persona cuando está triste, parece que todo el mundo pasara, hiciera oler así, la persona así ve, todo el mundo me pisa, todo el mundo, sí, o sea, hay una tristeza que invade el corazón de la persona. Y parece que no tuvieran motivos para decir: yo voy a salir adelante. Ellos iban desinflados, iban tristes, dice la Biblia. Y el Señor les pregunta: ¿qué plática? ¿Sabe por qué estaban tristes? Por la conversación que ellos tenían, por lo que ellos estaban hablando. ¿Qué causa tristeza a nosotros? Las palabras, la conversación, el tipo de conversación. Pero ¿por qué tenemos conversaciones que nos desaniman? Porque desconocemos los principios bíblicos. Y pueden más las palabras del mundo, escúchenme bien, que la palabra de Dios. El Señor les dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Parece que la muerte del Señor Jesús, o parece no, fue que la muerte del Señor Jesús hizo tal conmoción en los tiempos de Él, en el tiempo de la cristiandad, que todo el mundo se enteró. Porque estaban crucificando al Hijo de Dios. La Biblia dice que cuando lo crucificaron a Él,
hubo tinieblas sobre la tierra. O sea, todo el mundo se enteró de lo que pasó. Y por eso este hombre, Cleofás, le dice: eres tú el único forastero que no sabe lo que aconteció en Jerusalén. O sea, para él era como sorprendente. ¿Qué pasó? Todo el mundo sabe lo que pasó. Y usted es el único que no sabe lo que sucedió. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra: entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, ¿qué? Que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que Él era el que había de redimir a quién. ¿Qué esperaban ellos? Que Él era el que ¿qué? Que había de ¿qué? De redimir a Israel. Esperábamos. En pocas palabras, fue otro engaño, porque Él murió y Israel sigue siendo lo mismo. Esperábamos, pero no se cumplió la profecía. Lo tremendo que dice: era varón profeta delante de Dios. Ellos mismos atestiguaban de eso, que era hombre fuerte, que era varón poderoso. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, en pocas palabras, otro más que pasa. No se cumplió. Seguimos siendo esclavos. Seguimos como nación subyugada. No se cumplió el propósito. Era el que había de redimir a Israel. Además, dice la palabra del Señor, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos hablan así, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ellos están hablando, están diciendo, unas mujeres. Primero dicen: Él era el que había de redimir a Israel, pero además de esto, es el tercer día, dicen ellos, que esto ha acontecido. Y por ahí unas mujeres nos dijeron que fueron a buscar ¿a quién? El cuerpo. ¿Y qué? ¿Y no qué? Y no lo encontraron. Y aquí hay dos cosas que yo veo. Primero, ellos dicen: Él era el que había de redimir ¿a qué? Pero la Biblia dice que sí, Él fue el que nos redimió. La Biblia dice que Él pagó un precio por su vida, por mi vida, y nos ha rescatado y nos ha presentado como hijos delante de su Padre. Yo soy redimido por la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? En Él tenemos redención de nuestros pecados. Él cumplió el propósito. Ellos decían: no, pasó el tiempo, pero yo hoy creo que Cristo me redimió a mí del pecado, de la maldición de la ley, y me ha presentado delante del Padre como justo. A todos aquellos que han puesto su esperanza y que han creído en ese plan de redención. Lo segundo que veo ahí es que ellos dicen: unas mujeres fueron a buscar el cuerpo y no lo hallaron. Pero cuando yo veo, no solamente veo el cuerpo de Cristo, porque la Biblia me dice que nosotros, la iglesia, es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Yo lo que veo aquí es que la iglesia de Cristo no va a quedar allá en la tumba, sino que va a ser levantada con voz de trompeta y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Yo veo aquí la resurrección de Cristo. El cuerpo de Cristo no está en la tumba, porque no se podía quedar en la tumba. La iglesia del Señor no se va a quedar en la tumba, porque la iglesia del Señor va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Entonces, lógicamente, no dicen, ahí nos dijeron unas mujeres que no encontraron el cuerpo y que vieron como visión de ángeles.
Aunque también, versículo 23 dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que ¿qué? Que Él vive. Diga a la persona que está a su lado, Cristo vive. Dígale a la persona que está al otro lado, dígale, Cristo vive. Así muchos se levanten, porque hay una persecución en este momento contra el cristianismo, ¿cierto? Fuerte. Si usted no sabe, déjeme decirle algo. Para no ir tan lejos, aquí nomás en Chile están quemando iglesias, están quemando Biblias. Hay una persecución contra el cristianismo, contra la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo más. En Francia levantaron una escultura grande donde pusieron, si no estoy mal, son 2 libros, la Torá y la Biblia, y las pusieron ahí grandes, pero pusieron la Biblia y ese libro de la Torá en forma de papel higiénico. ¿Qué cree que estaban diciendo? ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Se ha levantado una persecución y se ha levantado en diferentes lugares de que el nazareno ha muerto, de que el cristianismo tiene que morir. Pero yo vengo a decirle en esta mañana, en esta hora, como hijo de Dios, como pastor, escúcheme bien, así se levante el mismo diablo, nunca podrá acabar la iglesia de Cristo, y el nombre de Cristo pasará de generación a generación, de siglo en siglo, porque Él vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Él vive por los siglos de los siglos. Algo que sucedió en este tiempo, se lo voy a decir otra palabra, algo que sucedió en este tiempo es que Dios, en medio de estas dificultades, Dios empezó a sacar a los que no son y empezaron a quedar los que son. Hablaba con algunos pastores, con un pastor de una iglesia de más de 20,000 personas. Me decía, pastor, estamos preocupados por qué se hizo la iglesia. En las transmisiones que nosotros tenemos aparecen 1,200 personas conectadas, de una iglesia de 20,000, de 30,000 personas. ¿Qué se haría la iglesia? Como que están quedando cada día más poquitos. Y nos parecemos a lo que dijo el profeta Elías. El profeta Elías dijo, Señor, han perseguido a todos tus profetas y a todos los han matado, y solo he quedado, ¿qué? Yo, dijo él así. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, hay otros 7,000 hombres que están por ahí, que no han doblado sus rodillas a Baal, que me adoran en los secretos, que están ahí. Hay una iglesia del Señor, escúcheme bien, guardada. Hay una iglesia del Señor poderosa. Hay mujeres que en este momento están por allá en su cuarto llorando, diciéndole, Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos. En diferentes hogares hay familias, hay personas que adoran y viven para la gloria del Señor. Amén. Yo lo creo. Los que son malos hermanos son los que se muestran. El cristiano está allá guardadito. Entonces dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, algo que me gustaría hacer énfasis en este momento. En el versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos. ¿Quién les dijo, oh insensatos? El Señor Jesucristo le dijo a los dos que hablaban, oh insensatos. Ahora, ¿qué significa la palabra insensato? ¿Qué significa la palabra insensato? La palabra insensato, usted va al libro de Proverbios, capítulo 1, creo que lo mismo dice, insensatos quiere decir, oh necios. Pero si usted va a la palabra de Dios, al Salmo 14, dice, los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Y se ponen a buscar la palabra, ¿qué significa necio? Y necio, insensato, es una persona que carece de espiritualidad. Entonces, en pocas palabras, lo que el Señor está diciendo, oh carnales, oh, ¿qué pasó? Eso es lo que el Señor les está diciendo, necios, de pronto, o sea,
carnales, ustedes qué van con su espiritualidad. Pero note lo que les está diciendo, dice, y tardos de corazón. O sea, en pocas palabras, endurecieron el corazón y empezaron a ¿qué? A razonar. Yo no quiero quiero decirles en esta mañana esta palabra, y es la siguiente. Está bien, nosotros también razonamos. ¿Cuántos de los que están aquí razonamos? Sí, es verdad, usamos nuestra mente, es verdad. Pero nuestra mente no la gobierna lo creado. Escúcheme bien, nuestra mente la gobierna nuestro Padre. Y no sabemos que nosotros pasamos es por acá porque somos peregrinos. Porque para nosotros es más real, escúcheme bien, lo espiritual que lo natural. Aunque vivimos en un mundo natural y decimos, bueno, aquí hay unas columnas, aquí hay algo. Sí, es real, pero es más real que lo espiritual que lo natural. No sé si para ustedes es así. Es más real lo espiritual. Pero ¿qué dice tardos de corazón? Y hay algo aquí que les dice para creer. Tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dice el Señor, ya voy a terminar, dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora les hago una pregunta. ¿No era necesario que todo lo que estamos viviendo se cumpliera? ¿O esto que estamos viviendo no es una profecía cumplida? ¿Es necesario, sí o no? Es necesario. La Biblia dice, habla de las señales antes del fin. El Evangelio según San Lucas 24:11 habla, dice, y pestilencias vendrán, ¿dónde? Al mundo. Y esto será principio de dolores. ¿Acaso no habla la Biblia de esto? Pero a veces nos quedamos en la conversación de ellos dos. Pero yo creo que el Señor, si caminara a nuestro lado, tal vez nos diría, hoy sensatos, ¿y acaso la Biblia no dice que esto tenía que acontecer y que aún vendrán cosas que? Y nosotros decimos, sí, pero si es nuestro Dios, pero ¿por qué Dios? Pero Dios está diciendo, esto es necesario, esto se tiene que cumplir, porque si no viniera esto, entonces ¿dónde están los juicios de Dios? Entonces ¿dónde está el cumplimiento de la palabra? Lo que más me impacta es que la Biblia dice que les dice así, y comenzando, vuelve y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué dicen las escrituras de los tiempos? Alguien dijo un día una palabra muy sabia. Encierren a un pastor con una Biblia en una cárcel, no lo dejen salir durante 30 años. Pero el pastor, por la palabra de Dios, sabe lo que está aquí aconteciendo afuera, sin necesidad de que él salga. Porque la Biblia dice que el Señor mismo empezó a anunciarles lo que decía la Biblia de él. Y dice la palabra, versículo 28, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y aquí cambia la conversación de ellos. Y se decía el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que con ellos que estaban. Subraya el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron.
¿Cuánto nos falta abrir nuestros ojos a las Escrituras? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nosotros sufrimos? Porque no le dedicamos tiempo a las Escrituras. Porque conocemos de Biblia muy poquito. Porque tal vez su mayor ocupación es el Facebook, es el celular, son las redes sociales, o tal vez es el trabajo. ¿Por qué estamos ciegos ante muchas situaciones? Porque hemos cerrado las Escrituras, las mantenemos ahí cerraditas y sabemos muy poquito de ellas. No sabemos nada de ellas. Tal vez usted hoy viene y escucha la palabra de Dios y cierra la Biblia y nunca más la vuelve a abrir hasta el próximo domingo. Y eso es un error, mi amado hermano. Por eso sus ojos están vendados. Y por eso usted no ve el tiempo en el cual estamos y no sabe lo que está sucediendo a su alrededor. Desconoce el tiempo, desconoce el momento espiritual que estamos viviendo. Pero la Biblia dice que Dios ha escogido la iglesia para revelarle sus secretos a ella. La Biblia dice que Dios no hará algo sin antes revelárselo a sus hijos. Y si hoy nuestros ojos están vendados, es un tiempo para que usted y yo nos levantemos y le digamos a Dios: Señor, perdónanos. Pero es necesario, Señor, que tú nos des revelación de tu palabra. Usted se puede poner en pie en esta mañana. Por favor, póngase sobre sus pies. Levante sus manitos al cielo, por favor. Y ahí con sus manitos levantados, dígale: Señor, quiero pedirte perdón. Porque tal vez mis ojos, Señor, han estado vendados. Pero hoy tu palabra, Señor, me enseña que es necesario que todo esto acontezca. Quiero vivir para adorarte, Señor. Quiero vivir para decirle al mundo que tú eres la esperanza de cada familia. Que hay esperanza en ti, Señor. Hable con Él. No espere que yo hable por ti. Solo tú sabes lo que hay en tu corazón. Y tú sabes de qué manera has pensado, de qué manera has vivido en este tiempo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, dígalo fuerte: llena este lugar de tu presencia, dígalo fuerte, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás es vivir. Creo en ti, Jesús, y lo que harás es vivir en mí.
Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y no quieras en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígaselo, recibe toda, recibe toda, precioso. Recibe toda la gloria, recibe toda, precioso Hijo de Dios. Llena este lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda Gloria al Señor. Mis amados hermanos,
los hermanos que